El programa piloto de fertilizantes aplicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Guerrero concluyó el pasado 15 de julio con una cobertura de 200,235 pequeños productores beneficiados, informó Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Destacamos como resultado fundamental de que el 98.5%, o sea, 229,650 productores, recibieron el comprobante, el vale de que son legítimos propietarios de este insumo. Detalló que a la fecha 175,948 productores de maíz y frijol han cambiado el vale por fertilizantes. La cifra, dijo, representa el 75% de los beneficiarios. El porcentaje restante, señaló, no tendrán nada de qué preocuparse. En este sentido, y también vale destacar que se encuentra todo el fertilizante ya ubicado físicamente en el estado, en nuestras diferentes bodegas y centros de acopio, para poder garantizar esa diferencia del 25%. Reconoció que el programa registró situaciones adversas y al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que diversas organizaciones intentaron impedir la aplicación directa del programa, pero indicó que se trata de una conducta que ya no se tolerará. Se acabó el moche, el piquete de ojo. El apoyo va a ser directo y si hay problema porque existan bloqueos o inconformidades o protestas, no vamos nosotros a ceder en nada. Aseguró que como nunca antes el gobierno federal apoya a las comunidades más pobres y marginadas de México, razón por la cual las agrupaciones que tienen otros intereses se opusieron. Sin embargo, garantizó que con respeto a la libre manifestación, el programa continuará ejecutándose a favor de quienes demuestren ser propietarios de hasta 3 hectáreas de tierra.